Apocalipsis 1, versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y escuché detrás de mí una gran voz, como de una trompeta. En el Espíritu. Aunque Juan estaba exiliado de toda fe semejante y casi del mundo, no estaba exiliado de Dios, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni de los ángeles. Todavía tenía la comunión con su divino Señor, y la expresión en el Espíritu parece denotar el más alto estado de elevación espiritual al que una persona puede ser llevada por el Espíritu de Dios. Marcó el comienzo de su visión. En el día del Señor. ¿A qué día se refiere esta designación? En esta pregunta, 4 posiciones diferentes son tomadas por diferentes clases. 1. Una clase sostiene que la expresión el día del Señor cubre toda la dispensación del Evangelio y no significa ningún día particular de 24 horas. 2. Otra clase sostiene que el día del Señor es el día del juicio, el futuro día del Señor tan a menudo traído a la vista en las Escrituras. 3. La tercera opinión, y quizás la más predominante, es que la expresión se refiere al primer día de la semana. 4. Y otra clase sostiene que significa el séptimo día, el día de reposo del Señor. 1. A la primera de estas posturas basta con responder que el libro del Apocalipsis está fechado por el escritor Juan en la isla de Patmos y en el día del Señor. El escritor, el lugar donde fue escrito y el día en que fue fechado tienen cada uno una existencia real y no meramente simbólica o mística. Pero si decimos que el día significa la dispensación evangélica, le damos un significado simbólico o místico, lo cual no es admisible. Además, esta posición implica el absurdo de hacer decir a Juan, 65 años después de la muerte de Cristo, que la visión que registra fue vista por él en la dispensación evangélica, como si cualquier cristiano pudiera ser ignorante de ese hecho. 2. La segunda posición, de que es el día del juicio, no puede ser correcta, porque mientras que Juan pudo haber tenido una visión concerniente el día del juicio, no pudo tenerla en ese día cuando aún es futuro. La palabra traducida como en es ev y es definida por Robinson cuando se refiere al tiempo como sigue: tiempo cuando, un punto o periodo definido en, durante, sobre, en el que cualquier cosa ocurre. Nunca significa acerca de o concerniente, por lo tanto, los que lo refieren al día del juicio o bien contradicen el lenguaje utilizado, haciendo que signifique concerniente en lugar de en, o bien hacen que Juan afirme una extraña falsedad, diciendo que tuvo una visión sobre la isla de Patmos hace 1800 años, en el día del juicio que aún se encuentra en el futuro. 3. El tercer punto de vista es que por día del Señor se refiere al primer día de la semana, un punto de vista mucho más albergado generalmente. Sobre esto pedimos la prueba. ¿Qué pruebas tenemos de esta afirmación? El texto en sí mismo no define el término día del Señor, por lo tanto, si se refiere al primer día de la semana, debemos buscar en otra parte de la Biblia la prueba de que ese día de la semana se designa alguna vez así. Los únicos otros escritores inspirados que hablan del primer día son Mateo, Marcos, Lucas y Pablo, y hablan de él simplemente como el primer día de la semana. Nunca hablan de él de una manera que lo distinga por encima de cualquier otro de los 6 días laborables, y esto es lo más notable, visto desde el punto de vista popular, ya que 3 de ellos hablan de él en el mismo momento en que se dice que se ha convertido en el día del Señor por la resurrección del Señor en él,
y 2 de ellos lo mencionan unos 30 años después de ese evento. Si se dice que el término Día del Señor era el término habitual para el primer día de la semana en el día de Juan, nos preguntamos, ¿dónde está la prueba de esto? No se puede encontrar, pero tenemos prueba de lo contrario. Ver History of the Sabbath de J.N. Andrews, publicado en la Review Office, Battle Creek, Michigan. Si está fuera de la designación universal del primer día en el momento en que se escribió el Apocalipsis, el mismo escritor lo llamaría así en todos sus escritos posteriores, pero Juan escribió el Evangelio después de escribir el Apocalipsis, y aún así en ese Evangelio llama al primer día de la semana, no el día del Señor, sino simplemente primer día de la semana. Como prueba de que el Evangelio fue escrito en un periodo posterior al Apocalipsis, el lector es referido a autoridades estándar como la Religious Encyclopedia, Barnes Notes, Evangelios, los diccionarios bíblicos, la Biblia Cottage, la Biblia Domestic, Mind Explored, el diccionario bíblico Union Bible Dictionary, la Biblia Comprehensive, la Biblia Paragraph, Bloomfield, el Dr. Hales, Horn, Nevins y Olshausen. Y lo que aún desmiente más la afirmación aquí hecha en nombre del primer día es el hecho de que ni el Padre ni el Hijo han reclamado nunca el primer día como suyo en un sentido más alto que el de cada uno de los otros días de trabajo. Ninguno de ellos ha puesto nunca ninguna bendición sobre él, ni le ha atribuido ninguna santidad. Si se llamara el día del Señor por el hecho de la resurrección de Cristo, la inspiración sin duda nos habría informado de ello en algún lugar. Pero hay otros acontecimientos igualmente esenciales para el plan de salvación, como por ejemplo la crucifixión y la ascensión, y en ausencia de toda instrucción sobre el tema, ¿por qué no llamar el día en el que cualquiera de estos ocurrió el día del Señor, así como el día en el que resucitó de entre los muertos? 4. Las 3 posiciones ya examinadas ya han sido refutadas. La cuarta, que por el día del Señor se entiende el sábado del Señor, ahora requiere atención. Y esto en sí mismo es susceptible de la prueba más clara. 1. Cuando Dios le dio al hombre al principio 6 días de la semana para el trabajo, se reservó expresamente el 7º día para sí mismo, puso su bendición sobre él y lo reclamó como su día santo. 2. Moisés le dijo a Israel en el desierto de Sin, el 6º día de la semana: mañana es el reposo del día santo, sábado para el Señor. Llegamos al Sinaí, donde el gran legislador proclamó sus preceptos morales con terrible grandeza, y en ese código supremo él reclama su día sagrado. El 7º día es el sábado del Señor tu Dios, porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día del sábado y lo santificó. Por el profeta Isaías, unos 800 años después, Dios habló de la siguiente manera: si apartas tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en el Señor, etc. Llegamos a los tiempos del Nuevo Testamento y aquel que es uno con el Padre declara expresamente: el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. ¿Puede alguien negar que ese día es el día del Señor, del cual Él ha declarado enfáticamente que es el Señor? Así vemos que ya sea el Padre o el Hijo, cuyo título está involucrado, ningún otro día puede ser llamado el día del Señor, sino el sábado del gran Creador. Un pensamiento más y dejamos este punto.
Hay en esta dispensación un día distinguido por encima de los otros días de la semana como el día del Señor. Cuán plenamente desmiente este gran hecho la afirmación de algunos de que no hay sábado en esta dispensación, sino que todos los días son iguales. Y al llamarlo el día del Señor, el apóstol nos ha dado, cerca del final del primer siglo, la sanción apostólica para la observancia del único día que puede ser llamado el día del Señor, que es el séptimo día de la semana. Ver nota al final de este capítulo.